Ahora vamos a estudiar un instrumento de mucha utilidad en la reparación de equipos de refrigeración y aire acondicionado y también en las instalaciones eléctricas, y se llama pinza amperimétrica o amperométrica. Observamos aquí dos modelos diferentes. En general, las pinzas hacen tres tipos de medición: las comunes, intensidad de corriente alterna o amperaje, tensión o voltaje de corriente alterna y resistencia. Las que observamos en este caso, además, tiene la posibilidad de medir tensión continua y también temperatura. Esta otra pinza mide solamente tensión alterna, voltaje, intensidad de corriente alterna, amper, y ómetro, pero además con una diferencia: no tiene más que una posición para medición de ómetro. En cambio, en la anterior observamos que tiene la posibilidad de utilizar dos posiciones cuando se los va a utilizar como ómetro. En el caso de medir tensión, sea alterna o continua según se dé el instrumento para ello, la llave selectora elige la escala a medir. Luego explicaremos esto. Y se utilizan dos puntas, una roja y una negra, que van a ir insertadas. La negra donde dice común y la roja donde dice volt. En el caso de ser tensión alterna, como ustedes pueden apreciar, la llave puede seleccionar distintos valores a medir, que son los que explicaremos más tarde. En ese caso, tanto la punta roja como la negra no tienen polaridad definida. Esto quiere decir que cuando ustedes las van a utilizar para medir una tensión alterna, no tiene por qué preocuparse de qué posición coloca cada una de las patas o pinzas. No sucede lo mismo si usted tuviera una pinza amperométrica como la que mostramos, que también tiene la posibilidad de medir tensión continua. En el caso donde usted tenga que medir una fuente eliminadora de pilas o una batería, ahí la polaridad es importante y usted debe respetar los signos y colores de las puntas que utiliza. Observe, la punta negra negativa y la punta roja positiva. Observe el desplazamiento de la aguja. Si nosotros hubiéramos invertido las puntas, como ahora, observen lo que sucede. ¿Nota usted el golpe hacia el borde izquierdo del instrumento? Cuando la magnitud del valor que usted mide es pequeña, puede que no provoque ningún defecto en el instrumento, pero ante valores mayores puede usted dañar irremediablemente el instrumento. Recuerde, si su instrumento le permite medir tensión continua, debe respetar la polaridad de las puntas, la negra común, tocando el polo negativo de la batería, la punta roja insertada donde dice volt en la positiva del instrumento, y entonces no tendrá inconvenientes. Debe recordar que hay pinzas como el modelo que aquí mostramos que no tienen la posibilidad de medir tensión continua. En el caso de que quisiéramos hacer una medición de resistencia de algún objeto, la llave selectora sería colocada sobre el signo del ohm. En este caso tenemos dos posiciones, la hemos colocado en por 1. Deberíamos cambiar la punta de color rojo
de donde dice volt a donde dice ohms. Y ahora estaríamos en condiciones de utilizar las puntas. Observe que en este ejercicio, en este ejemplo, colocamos la punta negra sobre la rosca y la roja y positiva en el terminal aislado, y la aguja sufrió un desplazamiento normal en la escala. ¿Qué pasa si cambiamos la posición de las puntas? Observen. Exactamente lo mismo, es decir, con el ómetro para esta medición no hubo necesidad de respetar colores o polaridades. He aquí un motor que controla una cortina, el cual va a recibir alimentación a través de su conductor o cable de alimentación desde la línea. Ahora bien, vamos a utilizar el instrumento de la forma o manera que da lugar a su nombre, como pinza amperométrica. Pinza amperométrica, es decir, vamos a utilizar esta parte solamente. Y observe que hemos retirado las puntas que utilizamos para las mediciones anteriores porque en este momento son innecesarias. Observe usted aquí que hay distintos valores de la pinza para medir magnitudes de corrientes diferentes, distinta cantidad de amperes. Primero que nada, sobre la escala que corresponde a medición de amperímetro, de ampere, con la llave seleccionamos un valor máximo a medir. Ejemplo, supongamos que fuera 6, significan 6 amperes. Luego, hemos separado los 3 conductores que conectan al motor. Uno de ellos es la conexión de tierra y los otros 2 corresponden a la alimentación. Los hemos separado porque para poder medir la corriente hay que hacer la medición rodeando uno cualquiera de los 2 conductores vivos, y entonces el instrumento indicará el valor de corriente que corresponde a ese motor. Usted rodea uno de los conductores y la aguja le indica el valor. Nunca lo haga sobre los 2 conductores, porque si no, la aguja no va a marcar absolutamente nada. Debe hacerlo siempre sobre uno cualquiera de los conductores de alimentación. Hasta el momento hemos visto cómo conectar el instrumento a los diferentes elementos para realizar las mediciones. Pasemos ahora a una parte muy importante, que es la de cómo leer la escala correspondiente. Siguiendo el orden que utilizamos hoy, empecemos por las mediciones de tensión alterna. Observen, cuando la llave selectora esté en cualquiera de estos 3 valores, 150, 300 o 600, abarcados todos por el paréntesis ACB, que significa voltaje de corriente alterna, usted utilizará la escala graduada, que en este instrumento es de color rojo y al costado tiene una letra V de voltímetro. Observe además que la misma tiene 3 columnas de números, todas empezando en el 0 y terminando una en 60, una en 150 y otra en 300. Esta escala de números será utilizada de acuerdo a la posición que tenga la llave. Si hubiéramos colocado la llave para la posición de 150 volt, significa que el máximo que usted puede medir en ese instante son 150 volt de tensión alterna, y utilizará los números de 0 a 150, o sea, la columna del medio que tenemos en este momento. Las escalas graduadas están siempre divididas por líneas más gruesas
como se ve en la lámina, y líneas más finas. Por ejemplo, las líneas gruesas señalizan los 25 volts la primera gruesa, 50 la segunda, 75 la tercera, 100 la cuarta, 125 la quinta y la última 150. Esto quiere decir de 25 en 25. Observe usted que entre el 0 y la primer rayita gruesa, que correspondería a 25 volts, usted tiene 5 divisiones. Esto significa que cada una de esas rayitas finas vale 5 volts. O sea, la primera 5, la segunda 10, la tercera 15, la cuarta 20 y la quinta 25. Y así sucesivamente hasta llegar a los 150. Si usted hace una medición y la aguja se detuviera 2 líneas después de la gruesa que corresponde a 25, usted debería sumar a esos 25 volts 2 rayitas de 5, o sea 10 volts más. En total daría 35 volts. Si usted colocara la llave en posición de 300 volts, siempre utilizando la escala roja, utilizaría los números que en el dibujo se ven de color rojo. Y la primera división correspondería a 50 volts. Ahora las divisiones finas o chicas o más cortas pasaron a valer 10 volts cada una. 10 volts, 20, 30, 40 y 50. Y así sucesivamente. Si utilizáramos la escala de 600 volts, entonces observemos, en las columnas de números no existe un número 600. Por lo tanto, vamos a hacer de cuenta que le hemos agregado un 0 al 60, al 50, al 40, al 30, al 20, al 10. Y se transformaron en 100, 200, 300, 400, 500 y 600. Por lo tanto, si el número 10 corresponde a la primera línea gruesa de las divisiones, es 100, cada división de las que ahora tenemos pasaron a valer 20 volts. 20, 40, 60, 80 y 100. Esto quiere decir, en la primera medición, posición de 150 volts, cada raya valía 5 volts. Cuando la pusimos en 300, pasó a valer 10, y cuando la ponemos en 600, pasó a valer 20. Es decir, que su valor va a ir cambiando de acuerdo a la posición de la perilla utilizada. Si utilizamos la pinza como amperímetro, estaríamos utilizando estos valores indicados de 6, 15, 60, 150 y 300 amperes. Igual que para el caso del voltímetro, cada uno de estos valores indica el máximo de amper que podemos medir de acuerdo a la posición utilizada. Ejemplo, 6 amperes es el máximo que podríamos medir en este momento. ¿Cómo se lee en la escala? La escala del amperímetro está marcada con una letra A, y en nuestra escala es de color negro. En otro instrumento puede ser de otro color. Y tenemos una columna de 0 a 300. Pero, ¿cómo hacer si los valores fueran 6, como el recién elegido? Se van a utilizar las mismas columnas de números que usamos anteriormente para el amperímetro también. Es decir, si estamos en la posición de 6 amperes, el número 60 lo convertimos en un 6, o sea, le quitamos el 0. 5, 4, 3, 2, 1. O sea que la primera línea después del 0 sería 1 ampere. 2, 3, 4, 5 y 6. Y observe que el instrumento con una línea finita nos muestra el número 10 a cuál de las divisiones de la escala graduada corresponde. Entre el 0 y el 10 no hay ninguna división, o sea, el 10
en la posición de 6 amperes sería 1 ampere. Pero entre 1 ampere y 2, o sea, entre el número 10 y el número 20, tenemos 5 divisiones. Quiere decir 1 ampere dividido 5. 200 miliamperes cada división de esa escala. Si la posición de llave hubiera sido 15 amperes, entonces utilizaríamos los números del 0 al 150, en el que le hemos quitado, como en el caso anterior, un 0. Y entonces tendríamos 2 amperes y medio, 5, 7,5, 10 amperes, 12 amperes y medio y 15 amperes. Y ahora las divisiones serían entre el 2,5 y el 5,5, o sea, medio ampere cada división. Si la llave estuviera en 60, utilizaríamos directamente los números de 0 a 60 sin efectuar ninguna corrección. 10 amperes, 20 amperes, 30 amperes, 40, 50 y 60. Y entonces, como la diferencia entre el 10 y el 20, por ejemplo, son 5 rayitas, serían 2 amperes cada división. Si colocamos en 150, otra vez la columna de números del 0 al 150 sin efectuarle ninguna modificación. Entonces tendríamos 25 amperes, 50 amperes, 75 amperes, 100 amperes, 125 amperes y 150 amperes. Y cada una de las rayitas valdría 5 amperes. Para la posición de 300 utilizamos la columna que es exclusiva en este caso de números, que corresponde al amperímetro. Y entonces tendríamos 50 amperes, 100, 150, 200, 250 y 300. Y tendríamos entre uno y otro 5 divisiones, pero fíjese que estamos utilizando en este momento las de abajo, que valdrían 10 amperes cada una. Para el caso del ómetro hay variantes también. El instrumento que estamos utilizando hasta ahora, observe que tiene 2 valores al costado de la llave, que corresponden a ómetro. Sin embargo, este otro instrumento que tenemos aquí, otro modelo, solo tiene el símbolo de ohms, la omega, lo cual significa que no hay posibilidad de cambio. Hay una sola escala de medición. Obviamente, este instrumento es inferior en calidad al anterior. Realicemos la explicación con este instrumento que tiene cambio de escala. Este valor por 1 significa que debe multiplicarse los números de la escala del ómetro, que está indicado con un símbolo omega al lado, por 1, que es exactamente igual que no multiplicar, o sea, leer los números tal y como están. Pero si cambiamos a la posición por 10 ohm, quiere decir que estos números, el 5, el 10, el 20, el 50 y el sí sucesivamente, deben ser multiplicados por 10. Eso le cambia el valor, porque el 5 pasa a ser 50, el 10 pasa a ser 100 y así sucesivamente. Cuando estamos en la posición de por 1, el 5, decíamos, vale 5 ohms. Por lo tanto, cada una de las rayitas que está entre el 0 y el 5 vale 1 ohm. Lo mismo sucede entre el 5 y el 10, pero observe que entre el 10 y el 20 hay 5 rayitas, 4 chicas y una más grande, y luego hasta el 20 no hay más nada. Lo cual significa que del 10 en adelante seguiríamos como 11, 12, 13, 14 y 15. Y del 15 saltamos a 20. No podemos hacer una medición en esa escala que sean 18 o 17 ohm, por ejemplo.
Pero si la llave está colocada por 10, entonces la primera división vale 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150 y el salto siguiente es 200. Algunas pinzas amperométricas para hacer la medición del ómetro utilizan un sistema un poco diferente con respecto a la mayoría. Cuando nosotros hacemos una comprobación con el ómetro, por ejemplo en este tipo de instrumento, tenemos dentro de la misma o del mismo instrumento una pila, dos pilas o una batería. Eso es lo que permite comprobar el componente a medir. Y también internamente posee un fusible. Este instrumento que aquí observamos, la pila y su fusible están fuera del instrumento. Observe. Es una variante que usted debe tomar en cuenta. Y por último, cualquiera que sea el instrumento, tiene una llave que permite trancar o trabar la aguja del instrumento cuando toma una medición y quiere mantener la medida aun cuando usted haya retirado el instrumento del lugar donde la efectuó. Los selladores que traen los equipos, a este ya lo hemos eliminado, como pueden ver, es un tapón de goma que hace que las aberturas estén herméticamente selladas. El paso a continuación es realizar una conexión desde la salida de descarga del compresor hasta la entrada del condensador. Para esta nueva conexión hemos preparado el caño en el cual solo hemos abierto un extremo, porque el otro va a ir conectado dentro del compresor. Esto va a ir por detrás del rulo o caño que hemos cortado anteriormente. Hemos colocado el caño y ahora procederemos a soldar ambos extremos. Estamos soldando. La posición de nuestro técnico no es la más cómoda porque estamos filmando. Esto es a los efectos de que usted pueda observar bien, tenga una imagen clara. Usted obviamente tiene que trabajar de manera cómoda. La tarea de la soldadura, como dijimos, hay que hacerla con lentitud, con paciencia y con suma prolijidad. Terminamos con uno de los extremos, vamos a soldar el que va conectado al compresor, el extremo que va conectado al compresor. Calentamos, acercamos la soldadura, uniendo las dos piezas. Repasen siempre el capítulo donde hablábamos de soldadura para realizar bien esta. Tenemos el equipo soldado aquí. El evaporador que aparece por detrás del condensador lleva una cañería que nosotros la tenemos aquí, que debemos conectarla aquí. El motor succiona y aspira los gases que provienen del condensador. Con un trozo de lija vamos a limpiar la superficie de este caño para permitir que la soldadura haga una buena adherencia. Podemos apreciar aquí el trozo ya lijado de tubo y el no lijado. No hay que olvidarse que este es un caño, un tubo que puede tener 15 o 20 años de colocado, por eso es imprescindible hacerle este pulido, nos va a facilitar enormemente nuestro trabajo.
Hemos colocado la cortadora de caños y ahora vamos a proceder a cortar el tubo de la manera correspondiente. Ya hemos colocado, introducido en el compresor el tubo, el caño de aspiración, y al cual habíamos pulido y cortado un extremo para facilitar su inserción. Ahora vamos a soldar esta unión para que el cierre sea hermético. Vamos a proceder con la soldadura. Volvemos a recomendar realizar todas estas tareas con paciencia, sin apresurarse, para que nuestro trabajo sea prolijo, de calidad y dure mucho, que es lo que un cliente quiere. Vamos a reemplazar ahora el filtro deshidratador o filtro secador, pero también, como ustedes pueden apreciar, acá hay soldaduras antiguas que también vamos a reemplazar. Entonces haremos todo este cambio de conexión y el filtro vamos a reemplazarlo por uno nuevo. Cortamos un extremo, desoldamos. Este es el filtro secador o deshidratador. Tenemos dos extremos. Uno es la entrada, que recibe el líquido proveniente del condensador, y el otro extremo es la salida, que va conectada al caño capilar, utilizado como elemento de expansión. Nótese aquí que el fabricante ya le ha colocado una flecha donde nos indica el direccionamiento, el sentido de entrada y salida. Como se puede observar, el filtro está herméticamente sellado en este lado, y exactamente lo mismo sucede en el lado opuesto. Esto tiene por objeto evitar la entrada de humedad. Simplemente lo vamos a cortar o abrir en el acto de instalarlo en el equipo, o en el circuito, mejor dicho. Hemos ya hecho la abertura, hemos introducido el filtro deshidratador y ahora procederemos a soldar. Aquí vamos a utilizar soldadura de plata, porque estamos empleando cobre con cobre. Anteriormente habíamos efectuado estas soldaduras. En este caso utilizamos bronce y fundente, porque es cobre con hierro. Iniciamos la soldadura, como dijimos, con plata. Siempre suavemente. Esta soldadura no va a llevar más que unos pocos segundos. Siempre hay que hacerlo muy prolijo, específicamente en este procedimiento. Este es el tubo capilar. Como podrán observar, está sellado para evitar que ingrese humedad y partículas de suciedad al circuito. Lo que vamos a hacer ahora es lijarlo, como hemos hecho con el caso anterior, y luego lo cortaremos para poder proceder a conectarlo. Aquí tenemos el trozo de lija. Vamos a limpiar aproximadamente unos 5 centímetros desde el extremo. Con una trincheta hacemos una marca en todo el alrededor para dejarlo preparado para cortar. Procedemos ahora a efectuar el corte, o sea, la separación del extremo inútil, y aquí ustedes pueden ver el orificio que queda. Recomendamos tener cuidado al tocar con la mano los elementos que recién han sido soldados. El calor intenso se mantiene por bastante tiempo y eso nos puede dar un disgusto. El capilar, como pueden observar, lo hemos enrollado alrededor del filtro, porque es conveniente que esté sobre una superficie caliente. Ahora lo introducimos en el filtro secador, un extremo, en el otro extremo que quedó libre, para proceder a su soldadura. Como en el caso anterior, estamos soldando cobre con cobre, por lo tanto recordamos a ustedes que vamos a utilizar soldadura de plata. Aquí tenemos este trozo de tubo que lo vamos a soldar al motocompresor. El otro extremo nos va a permitir
realizar todos los trabajos inherentes a, por ejemplo, carga de refrigerante, control, vacío, y cuando hayamos terminado todas estas tareas, los sellaremos en su extremo. Procedemos a soldar. Recordemos que aquí estamos soldando cobre con hierro, por lo cual utilizamos bronce y fundente. Reiteramos que debe hacerse todo esto con suma prolijidad. No nos lleva mucho de todos modos esta soldadura y queda absolutamente unida luego de un corto tiempo. Hemos colocado la tuerca y ahora procederemos a balonar el extremo del caño. Aquí tenemos nuestra herramienta. Seleccionamos la abertura adecuada al diámetro del tubo. Cerramos, apretamos con cuidado y procedemos a realizar este trabajo. Recuerden, ya lo habíamos hecho cuando mostramos la utilización de esta herramienta. Es simple, obviamente con el tiempo tendrás mucha más práctica en la utilización de esta herramienta. Esta tarea ya la han visto, como dijimos. Es un trabajo sencillo. Observen el extremo del caño. Ahora les vamos a colocar la válvula de retención o inspección. Esta es la válvula. La insertamos así y roscamos esta válvula de este modo. Nos quedó roscada. Esta válvula es el único acceso que tenemos al motocompresor. Por aquí colocaremos el manómetro, colocaremos carga de gas, efectuaremos el vacío. En este caso hemos instalado la válvula que tenía el equipo anterior porque la hemos revisado y hemos comprobado que se encontraba en buen estado. Como podemos observar, ya hemos concluido con toda la parte de soldadura, cambio de tubos. Ahora, mediante un instrumento que ustedes han visto que se llama detector electrónico de fugas, vamos a probar en todos los lugares donde hemos realizado soldaduras para verificar si tenemos fugas o pérdidas. Es probable, puede ocurrir, suele ocurrir que en algún caso haya una pequeña fuga por defecto de material o defecto de soldadura. Para ello tenemos este instrumento muy valioso que nos ayudará en la detección de las fugas que pudieran haber ocurrido. Aquí tenemos el manómetro de baja. Tenemos dos tubos, dos caños. Este color azul está conectado al recipiente que contiene el gas. El rojo, si ustedes siguen la ruta de este mismo, va conectado a la válvula de inspección del compresor. Vamos a abrir la llave que corresponde al manómetro de baja para introducir una pequeña cantidad de refrigerante. Inmediatamente después vamos a hacer la verificación por posibles fugas. Abrimos, observen la aguja del manómetro. Observen ustedes, ahí se está moviendo. Observen. Abrimos la perilla hasta que la aguja se detenga por sí sola. Observen ustedes. Tenemos aquí el detector de fugas nuevamente listo para comenzar la inspección. Colocamos la perilla, en este caso hacia la derecha, e iniciamos el recorrido por el circuito.
El cambio de sonido que hemos tenido nos está indicando supuestamente pérdidas de gas. No obstante, esta prueba debemos repetirla varias veces, puesto que puede acusarnos pérdidas donde realmente no las hay. Esto es consecuencia de que el gas se mezcla con el aire, se expande y acusa, como dijimos antes, pérdidas que no existen. Otra prueba casera es utilizar jabón líquido o algún otro producto semejante e irle colocando en las conexiones o lugares donde asumimos o presumimos que pudiera haber una pérdida. La burbuja que se desprende de esos lugares nos va a dar la pauta que pueda haber una pérdida en ese lugar. También utilizamos el oído porque un leve susurro nos puede indicar una pérdida también. Hemos detectado las dos pérdidas. Observen aquí, podemos advertir bien claramente la burbuja que se desprende del jabón líquido que hemos impregnado alrededor, y en este otro lado también. Por lo tanto, ahora procederemos a realizar las reparaciones correspondientes para dejar el trabajo perfecto. Antes de proceder a la reparación de las dos fallas que hemos encontrado, debemos eliminar el gas que introducimos anteriormente para facilitar nuestra tarea. Iniciamos la reparación, calentamos el caño y esperamos tener éxito con nuestro trabajo para no tener que volver a repetirlo. Sin embargo, no deberían preocuparse porque estas cosas suelen suceder. Esta tarea a veces hay que repetirla un par de veces porque puede que se encuentre otra falla cercana o que no la hayamos podido advertir en primera instancia. Nuestros clientes son reacios a permitirnos llevar los equipos a nuestro taller, pero es una buena recomendación hacerlo dado que en nuestro taller tenemos todos los elementos y la comodidad para desarrollar nuestra tarea de lo mejor, cosa que en la casa del cliente es prácticamente imposible o muy difícil de realizar. Insistan ustedes cuando tengan una situación similar, semejante, en llevar el equipo a vuestro taller, aunque tengan un costo adicional. Después de efectuadas las dos soldaduras, realizamos una inspección ocular. Observamos detenidamente si la soldadura ha cubierto perfectamente la zona que queríamos trabajar y en el caso de que veamos o supongamos de que todo está correcto, iniciamos la prueba nuevamente, como al principio en el caso anterior, utilizando el manómetro. Repetimos el procedimiento anterior, volvemos a efectuarle la carga como indicamos anteriormente y esperamos un momento para ver si tiene la carga suficiente que nos permita efectuar las pruebas con el detector de fugas. Efectuamos el control, vemos que aquí no acusa, sí, nos está acusando una pérdida, parece que sí, seguimos, sí, aquí también nos acusa una pérdida, quiere decir que nuestro trabajo no estuvo correctamente realizado. Bueno, volvemos a realizar la tarea inicial, dejamos salir el gas para limpiar la cañería y comenzamos otra vez el trabajo de soldadura. Esperemos ahora poder hacer esto con éxito. Esto es frecuente que suceda, no hay que alarmarse. Terminamos con uno y continuamos con otro. Repetimos, esto puede suceder, es muy normal. Por eso insistimos que es conveniente llevar el equipo a su taller para que puedan trabajar sin presiones y con tranquilidad. Efectuada esta prueba de pérdidas,
tenemos que proceder a comprobar si no tenemos ningún caño que estuviera tapado u obstruido. Al conectar el equipo, comprobamos que la aguja del manómetro descienda rápidamente a medida que va funcionando el compresor. Aspiración o succión hace que baje en forma rauda esta presión de baja o aspiración. Al detener el equipo, deberá aumentar la presión de la misma forma que había descendido, o sea, tomando una presión estática. Eso nos comprueba que no hay una obstrucción parcial o total en ninguna de las tuberías. Con la bobina de marcha, con la menor resistencia, mientras que en la bobina común con el borne de arranque hay una mayor resistencia. Esto nos asegura que la parte eléctrica se encuentra en perfectas condiciones, con lo que tiene que ver con la bocha, con el compresor. Pero ¿por qué lo hemos sustituido? Es por los años que tiene el motocompresor. Ha perdido por eso cierta capacidad de rendimiento, haciendo que esto no haga que comprima o aspire lo suficiente como para mantener bien baja la temperatura en el refrigerador e impidiendo el corte controlado por el termostato en los momentos en que la temperatura ambiente es elevada, como sucede en los meses del verano a unos 32-35 grados de temperatura. Antes de comprobar cualquier otra posible reparación en el motocompresor, veremos que encontrarse en perfecto estado, porque si no, no nos serviría de nada cambiar un relé, capacitor, el térmico, etcétera, si el motocompresor no funciona bien. Primero vamos a ver si funciona bien este motocompresor, como ya lo hemos hecho, pero ahora vamos a ver bien cómo se toman las resistencias en los bornes que corresponden a común, arranque y marcha. Esto lo hicimos recién, lo vamos a hacer ahora más detalladamente. Tomamos una resistencia y buscamos qué cantidad de ohms tenemos. En este caso andamos en los 20 ohms. Buscamos entre otros dos bornes, encontramos una resistencia mayor que las que hemos tomado hasta ahora. Eso significa que hemos encontrado una resistencia alta porque encontramos en sí la unión de las dos bobinas correspondientes a arranque y trabajo, y eso sería la suma de las dos resistencias parciales o resistencia total de las dos bobinas, que nos daría la suma de ohms correspondientes a arranque y correspondientes a marcha. Al encontrar la máxima resistencia óhmica, el borne correspondiente que ha quedado libre en este momento sería el común, o sea, la unión de las dos bobinas. Buscando sobre la unión de las dos bobinas, vemos la menor resistencia, 20 ohms, esa sería la bobina de marcha, y buscando la mayor resistencia, vemos aquí 50 ohms, es cuando tenemos la bobina de arranque. Esto quiere decir que tenemos en sí tres resistencias distintas. La mayor es que hemos verificado arranque y marcha. La intermedia, que hemos verificado común y arranque. Y la más pequeña es que estamos verificando entre común y marcha. O sea, la bobina de marcha, también denominada bobina de trabajo. Nos hemos dado cuenta de que esto funciona bien
porque hay una relación entre las resistencias correspondientes a cada una de las bobinas, donde la suma de las bobinas parciales es igual a la resistencia total. O sea, cuando verificamos arranque y marcha, hemos verificado la suma de la bobina de marcha más la bobina de arranque, y eso nos da 70 ohms, que serían 50 de arranque más 20 de marcha. Para comprobar si el bobinado interior no está a masa, o sea que no está tocando alguna parte donde el cable se haya pelado o tocando en la carcasa, simplemente buscamos un borne cualquiera y buscamos con el otro terminal sobre un caño o una parte del chasis, que en este caso estamos usando el tubo de cobre porque es mejor conductor, y nos daría cualquier pequeña resistencia o pasaje de corriente hacia masa que hubiera. La resistencia debería ser total, o sea, no debería haber continuidad. En este caso vemos que no tiene cortocircuito a masa, por lo tanto esta prueba la ha pasado. Ahora vemos otro compresor que sí tiene problemas eléctricos y comprobaremos por medio de la pinza amperiométrica, utilizando el ómetro, cómo lo verificaremos. Aquí tenemos común y marcha. Vemos que hay una resistencia que nos marca resistencia, y podemos decir que se encuentra bien. Común y marcha, bobina de marcha, bien. Buscamos ahora la relación entre la otra bobina, arranque, y común, y nos encontramos con que no tenemos resistencia. ¿Qué sucede? Bueno, en este caso se ha cortado la bobina de arranque y no tenemos ni continuidad ni resistencia. Por lo tanto, descartaríamos el motocompresor, ya que es antieconómico repararlo. Desconectamos ahora el relé y el protector técnico, o sea, los componentes eléctricos del motocompresor nuevo que hemos colocado para mostrar las conexiones que tenemos que hacer para la verificación. Tenemos dos partes compuestas de, aquí una, el térmico, el protector térmico. Aquí tenemos el relé. El térmico protege al motor contra posibles sobrecargas eléctricas, aumento de intensidad, caída de tensión. O sea que evita que se queme el motocompresor deteniendo la marcha del mismo. Al relé, el relé se encarga de conectar y desconectar la bobina de arranque que hemos visto anteriormente. Y en este caso, directamente la bobina, ya que no posee capacitor, no lo hace por medio de capacitor. ¿Por qué este motocompresor no posee capacitor? Porque tiene un bajo par de arranque. No precisa hacer un esfuerzo muy grande al ponerse en funcionamiento, por eso utilizan caños o tubos capilares y no debe ser utilizado o obligatorio utilizar un sistema de válvula de expansión, ya fuera termostática o automática, porque estas mantienen una diferencia de presión grande que haría que el motocompresor perdiera fuerza al arrancar. También debemos esperar al desconectar un tipo de refrigerador como este por lo menos 2 minutos antes de volver a conectarlo, para darle tiempo que a través del capilar las presiones de alta y baja, las presiones de alta y a través del capilar se equiparen con la presión interior que está en el evaporador y se equiparen con el condensador, para que el motocompresor no tenga que hacer esfuerzos al arrancar. Como podemos ver, la bobina del relé amperimétrico, que va en serie con la bobina de trabajo del motor, no tiene resistencia, o sea,
no ofrece ninguna oposición al pasaje de la corriente. Eso hace que le permita a la bobina de trabajo funcionar con todo el voltaje que existe en la línea, o sea 220 volts en este caso. Si acá ofreciera cierto pasaje de resistencia, el voltaje bajaría y el motocompresor trabajaría con menor tensión que lo normal, haciéndolo que trabaje de manera defectuosa. Ahora vemos cómo se conectaría la bobina de arranque. La bobina de marcha en paralelo en el momento de iniciarse el movimiento. Aquí estarían unidas las dos bobinas. Vemos en la aguja hay continuidad. O sea que se han unido marcha y arranque para dejar las dos bobinas en paralelo. Eso lo hace durante el momento del arranque, aumentando la intensidad aproximadamente 5 veces su valor. Al ponerse en funcionamiento y bajar la intensidad al amperaje de régimen, sucede esto, o sea, se desconecta la bobina de arranque y sigue funcionando solamente la bobina de marcha o trabajo. Como el proceso de vacío y carga es indispensable para el técnico en refrigeración, vamos a repetir la manera de conexionar la bomba de vacío y luego todos los implementos para la carga. Recordemos que la bomba de vacío, al ponerse en funcionamiento, debe tener su descarga totalmente libre, puesto que si dejamos obstruida la salida, podríamos estropear la misma al comprimirse los gases en su interior. También debemos recordar que tenemos que aquí hay un tapón para la verificación de aceite que se deberá recargar para mantener un nivel adecuado. El nivel lo pueden observar por esa mirilla y aproximadamente es la mitad del eje. También tendremos en cuenta la carga se hará a través de una válvula de verificación, chequeo, o también podría ser una especie de robinete o canilla o grifo para cerrar y abrir en el momento oportuno. También debemos recordar que el vacío lo haríamos por baja presión, utilizando el manómetro correspondiente al mismo, de baja presión. Y a través de ese manómetro podríamos comprobar, en caso que nuestra bomba de vacío no tuviera las luces indicadores, los LEDs, las luces que indican la presencia del vacío total, podríamos comprobarlo midiendo nuestro manovacuómetro en el momento en que la aguja nos señalara 30 pulgadas de vacío. Recordemos también que el acceso o caño de verificación o de carga deberá tener un largo aproximado de 10 a 15 centímetros, porque deberemos luego hacer la obstrucción correspondiente para después poder soldar la salida que quedó sellada, aunque parezca que quedó perfectamente bien. Debemos verificar esa salida, puesto que pequeñas pérdidas hacen que al cabo de cierto tiempo el refrigerador pierda su efectividad. Después de haber comprobado que el vacío es total, o sea, 30 pulgadas de mercurio hacia la derecha donde está rojo, en caso de no tener los señalizadores de la bomba de vacío, o que las luces de la bomba estén totalmente encendidas, en el caso de un vacío perfecto, recién ahí deberemos comenzar a levantar la temperatura del condensador, como lo hemos hecho, lo hemos demostrado en la prueba que hicimos anteriormente. Incluso el evaporador también, calentarlo si tiene acceso al mismo, debiendo recordar que en el evaporador deberíamos de desconectar el bulbo del termostato
puesto que a ciertas temperaturas los gases componentes del termostato se descomponen, perdiendo totalmente su efectividad y dándonos lecturas erróneas. También hay que tener en cuenta que el filtro secador o deshidratador tiene que tener una inclinación, como ven acá, puesto que en la salida de nuestro condensador encontraremos líquidos subenfriados. Ese líquido debe entrar al caño capilar con la densidad mayor posible, para que cuando cambien de estado en el evaporador pueda absorber la mayor cantidad de calor sin saturar. Si este filtro estuviera con la inclinación hacia arriba, eso facilitaría la evaporación y la expansión del líquido, ya que encontramos una superficie más amplia y perderíamos eficacia saliendo líquido con pequeñas burbujas de vapor o vapor saturado en el peor de los casos, perdiendo hasta el 50% de la efectividad del rendimiento del motocompresor. También es importante recordar que en caso de heladeras que se hayan cambiado los equipos y que hayan sufrido recalentamientos muy grandes, poseemos filtros que tienen partículas que absorben ácidos, o sea, los filtros famosos triples que cumplen 3 funciones: deshidratación, impurezas y ácidos. Luego de estar funcionando y haber comprobado que la carga es suficiente, que el refrigerador corta y arranca perfectamente por medio de su control termostático, procedemos al sellado del equipo, acordándonos que debemos dejar el espacio suficiente al sellar nuestro caño para poder soldar el extremo y que la temperatura en el interior del motocompresor no haya demasiado calor para que no se descomponga el gas en el momento, lo cual es sumamente importante porque pierde efectividad el refrigerante al ser sometido a alta temperatura. Recuerde que los fabricantes de refrigerantes recomiendan no someterlos a temperaturas superiores a 40-45 grados a lo sumo. Esto es muy importante por la descomposición y la baja rentabilidad que nos daría este refrigerador, la baja eficiencia, al no poder consumir de acuerdo a lo necesario, porque ese recalentamiento nos daría una presión que afectaría el funcionamiento del motor eléctrico. Incluso en algunos casos podría llegar a cortar el protector térmico que vimos anteriormente. Luego de estar sellado por medio de la pinza selladora, podemos ya desconectar la manguera. Cortamos el caño con un alicate o pinza para que, aprovechando esto, se selle también ese tubo. Puede ser una pinza cualquiera, universal también, queda sellado en la punta, aunque recordemos que debe ir soldado, obviamente, con aleación de plata, para tener una obstrucción total de las fugas posibles. Quitamos nuestro sellador y quedaría pronto el vacío y la carga hecha anteriormente. Vamos a repasar la carga. Después de hacer vacío durante unas cuantas horas, asegurándonos de que la humedad haya desaparecido por completo del sistema, conectamos a través de la conexión del manómetro con la conexión intermedia que nos permite el pasaje de refrigerante, abriendo la válvula correspondiente al lado azul, y la otra conexión directamente
en la garrafa o botella de gas, abrimos el pasaje, siempre con el equipo apagado, hasta que las presiones sean equiparadas. La presión del tubo puede ser de 60 a 70 libras sobre pulgada cuadrada, mientras que tenemos en el equipo cero presión porque todavía está en vacío. Al abrir va a pasar cierta presión y cuando se equipare con la presión de la garrafa del tubo va a dejar de pasar hacia el interior, equiparándose ambas presiones. Cuando la presión del manómetro y el movimiento de la aguja se detienen, es porque ambas presiones están equiparadas. La presión del tubo de gas, la presión del refrigerador. No significa esto que haya entrado la mitad de la carga del tubo hacia el refrigerador, porque los gases al expandirse equiparan presiones rápidamente. Eso nos da un punto de comenzar la verdadera carga, que recién ahí encenderíamos el equipo, cerrando la garrafa o la botella, aquí cerrándola y viendo si la presión, que debe bajar rápidamente, se mantiene en presiones positivas, sobre cero, no permitiendo en ningún momento que el manómetro se vaya a vacío, puesto que arrastraríamos con el aceite del fondo del compresor o el cárter. En ese caso, seguiríamos suministrando carga para mantener siempre una temperatura y presión positivas, o sea, 2 o 3 libras sobre pulgada cuadrada. Eso nos indicaría una muy baja temperatura en el evaporador, pero no que la carga está completa, sino que la carga se debe considerar completa cuando en el evaporador el escarchado sea totalmente parejo, desde el principio hasta la salida de él mismo, incluyendo el tubo separador de líquido, y después ya no tendría que enfriar más, o sea, sobrecalentarse el refrigerante y llegar a una temperatura de 5 o 6 grados hacia el interior del motocompresor proveniente del evaporador y asegurándonos un buen enfriamiento, ya que la entrada de refrigerante sobrecalentado a temperaturas entre 5 y 6 grados nos asegura un buen enfriamiento del interior del motocompresor. Mientras se hace la carga, el tanque tiene que ir abriéndose a medida que lo vamos necesitando, chequeando el método de superficie de evaporación con escarcha. Hay que aclarar que el vacío y carga realizados se han hecho con freón. En próximos capítulos les enseñaremos cómo realizar el vacío y carga utilizando gas ecológico por medio del sistema de recuperación de líquido refrigerante. En el próximo capítulo trabajaremos con refrigeradoras comerciales, de vitrina de tipo abierto refrigerada, donde veremos instalación del equipo, carga de gas del mismo, regulación de válvula de expansión, cambio de filtro, regulación de presostato de baja, toma de amperaje del motor, comprobación de componentes eléctricos y de temperaturas diferentes en el gabinete. Veremos cómo se regula un presostato de baja presión para usarlo como control de temperatura.